Ok. Sin duda dentro de la vida o en la vida hay cosas inesperadas y una de ellas es la muerte. Creo que nadie espera morirse. ¿Ahora sí? Estamos, ahora sí. Como les decía, hay cosas inesperadas en la vida y una de ellas es la muerte. Nadie creo que hoy ha pensado morirse desde el momento en que abrió sus ojos. Creo yo, por lo menos yo no lo pensé. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es la forma. Yo creo que más que el miedo a morir es la forma en la cual morimos la que nos causa temor. A veces uno dice prefiero que sea en el sueño, otro dice que sea rápido, pero casi nadie quiere morir lento porque es doloroso. Y dentro de la vida, como les decía, siempre hay personas que de vez en cuando tienen una buena práctica, creo yo, de poder escribir ciertas dedicatorias en momentos específicos a personas específicas y que nos permiten ver también su corazón al momento de morir. ¿Qué creen? Y fíjense que las últimas palabras generalmente al momento de morir son las más claves, ¿sí? Porque caracterizan básicamente lo que él aprendió o lo que esperaba o su esperanza o algo referente a la fe o algo referente a lo que él cree. Y quiero citarles una carta de un hombre que dice lo siguiente. Hablándole a su hija antes de morir dice lo siguiente: querida Lucy, me parece que es la voluntad de Dios en que yo los deje muy pronto. Por tanto, dale mi más profundo amor a mi querida esposa. Y dile que la unión tan poco común que ha subsistido durante tanto tiempo entre nosotros ha sido de una naturaleza a tal que confío en que sea espiritual y por consiguiente continúe para siempre. Y tengo la esperanza de que se mantenga bajo una prueba tan grande y se someta a un buen grado a la voluntad de Dios. En cuanto a mis hijos, ustedes ahora se van a quedar sin padre. Y espero que esto los lleve a todos a buscar a un padre que nunca les falla o que nunca les vaya a fallar. El 15 de febrero de 1758, y después de haberse puesto una vacuna en contra de la viruela, produciendo esto un resultado adverso a su propia salud, Jonathan Edwards muere. Y sabiendo que su tiempo era corto, obviamente al verse muy complicado en su salud y a causa del tamaño de las pústulas que eran, obviamente, se inflamaron, su garganta se inflamó a tal punto que no podía beber agua. Y él ahí entendió que ya no le quedaba mucho tiempo de vida, no podía beber, no podía comer, estaba fiebrado y obviamente la fiebre se baja con agua, no puede tomar. Y él escribió esta carta o este extracto a su hija, pero dedicada a su amiga, compañera Sarah Edwards. Y como les dije, cuando pensamos en lo que es la despedida, en momentos en los que vemos la vida o cómo podemos concluir, y podemos ver dos cosas importantes o dos realidades que son universales. La primera, como les dije, es que todos los hombres han sufrido y todos los hombres van a sufrir. Y se los digo al tiro, por si acaso, si no estaban enterados, todos los hombres han sufrido, sufren o sufrirán. Y en segundo lugar es que todos los hombres experimentaremos la muerte. Todos. Sea temprana, sea hoy o sea futura, todos experimentaremos lo que hemos llamado la muerte. Y como yo, por si acaso, paréntesis, no lo preparé específicamente por lo que pasó, yo no tenía idea que estaba, así que yo dije, pues ya lo tengo, así que ya está, ahí está. Por si acaso, cierro paréntesis. Entonces, cuando hablamos de la muerte, creo que la gente a veces tiene un concepto, a veces con temor, a veces con resignación, a veces como que no le toma importancia y generalmente está asociado a lo que voy a dejar acá. Fíjense que cuando hablamos de la muerte, hay una sensación de que, no sé si a usted le gusta hablar de la muerte, pero generalmente a la gente no le gusta. Evita el tema.
Evita tener que conversar de estos temas porque son tristes y pensar y decir que tu hijo te diga, ¿sabes qué, mamá? ¿Qué pasa si me muero hoy? ¿Qué harías? Mamá, ¿qué haces? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Bueno, pero es una realidad que está tarde o temprano y no sabemos cuándo. Es parte de la vida. Pero ¿cómo se introdujo? Y hay una buena pregunta. ¿Cómo se introdujo la muerte en la creación perfecta que Dios formó? ¿Cuáles fueron sus efectos? ¿Qué produjo y por qué soy responsable de esa muerte? ¿Cómo se me culpó? Y cuando entendemos la introducción del pecado en el universo, podemos observar dos factores que son totalmente importantes a la hora de poder contestar estas preguntas. Y en primer lugar, el factor externo al universo. Y fíjense que cuando hablo del factor externo al universo, tiene que ver netamente de cómo se inició el pecado. Y debemos considerar este factor. ¿Por qué? Porque esto nos llevará a comprender que el inicio del pecado comprende una actitud y una actividad que es iniciada en el corazón y por la libre voluntad de una persona y un individuo que hoy lo conocen casi todos y le llaman Satanás. Una persona libre, con libertad para escoger sin inclinación. En este caso, obviamente Satanás. Y esto no hace obviamente a Dios responsable del pecado de Satanás, sino al contrario. Esto implica que la libertad que Dios le dio a Satanás, él, por su propia voluntad, decidió rebelarse en contra de Dios, y la Biblia dice, queriendo ser igual a Dios. Semejante al Altísimo. Por eso en Ezequiel dice, hasta que se halló en ti maldad. Fíjense que el pecado tiene que ver con un acto de la voluntad de Satanás. Él decidió pecar. Generalmente la gente piensa y dice, ¿de dónde sale la maldad? ¿Cómo se produce? Bueno, fíjense que algo importante de entender es que el pecado no es responsabilidad de Dios. Somos nosotros responsables del pecado. Y una buena pregunta que sale es, ok, entiendo que Satanás es el autor externo al pecado, pero en segundo lugar debemos considerar el factor interno al universo, y eso significa que en este punto debemos considerar la perfección de la creación de Dios en relación a sus criaturas. ¿Qué significa? Cuando en Génesis capítulo 1, verso 31 leemos, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó en Génesis era bueno, queridos. Eso incluía a Satanás. Dice que era bueno. Dice, todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. No sé si se han preguntado, ¿entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno? Ahí dice que sí. Interesante. Entonces no era pecado, el árbol no traía pecado, no, el árbol era el árbol. Era como que era tomar agua es pecado. El agua en sí misma no es pecado porque Dios la creó, Dios la formó. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Desobedecer. El pecado no fue la fruta o el árbol. No fue eso. Eso no era el pecado. El pecado era el acto de ir en contra de Dios. Y como les dije, cuando hablamos de lo que es el pecado en el universo, hablando del planeta, debemos entender que Dios creó todo perfecto en relación obviamente a su perfección y a sus criaturas, y fueron creadas no solamente fueron creadas libres. Ahora, yo creo que casi todos tienen este pensamiento. Somos libres. ¿Son libres o no? Sí, yo les puedo decir que sí y que no. Hay dos formas de libertad. Cuando hablamos de libertad, podemos entender, o libre albedrío, podemos entenderla y quiero explicársela de dos formas. De una forma natural, primera opción. ¿Qué significa? Yo tengo la libre voluntad de bañarme o no bañarme. Y lo bueno sería que se bañara. ¿Cierto? Por favor. Y tengo la libertad de quedarme acostado o venir al culto, ¿sí o no? Sí, tengo la libertad de coger algo natural, que como, que me visto, que me pongo, cómo me peino, cosas normales. Pero hay un factor en el cual no tenemos libertad. Y eso involucra nuestra opción de escoger a Dios. No tienes opción, porque cuando hablamos de libre voluntad,
tiene que ver con la capacidad de no tener inclinación hacia ninguna parte. Eso significa que no tengo una inclinación por A o por B, estoy en medio. Pero cuando entendemos que en relación con Dios no tengo esa libertad es porque la Biblia dice que nacemos bajo pecado, ya estoy en una. Nada que hacer. Y fíjate que David dijo, el pecado fue engendrado y el pecado me concibió mi madre. Y tú vas a ver cómo en las Escrituras el corazón del hombre ya está inclinado desde el momento de nacer a hacer lo malo. Por lo tanto, en ese factor no tiene libre voluntad. Eres esclavo del pecado. ¿Se fijan? Entonces, cuando hablamos en el caso de Adán, solamente Adán, él sí tenía libre voluntad para hacer lo que Dios quería o no hacer lo que Dios quería, porque no estaba influenciado por el pecado todavía. No había pecado en él. Cuando entendemos que Dios creó a sus criaturas, o creó en este caso a Adán, con una libre voluntad, ¿qué pasó con esa libre voluntad? Y cuando consideramos esto, podemos notar que cuando pecamos somos la causa del mal que hacemos por nuestra propia voluntad. ¿Qué significa? En simples palabras, Adán decidió pecar porque él quiso pecar. ¿Nadie lo obligó? Bueno, algunos dirían, depende, porque la señora le dijo, come. Sí, pero la señora le puso una pistola y dijo, come o te mato. No, esa fue decisión de él. Esto nos lleva obviamente a, sin duda, a la pregunta hecha anteriormente, ¿cómo entonces se introdujo la muerte en la creación perfecta de Dios? Y ya la contestamos. Satanás, en su corazón se produjo lo que hoy llamamos pecado. Fue en su corazón y él, obviamente factor externo al hombre, tentó al hombre con el mismo pecado que él pecó. Seréis como a Dios. Fíjate que cuando tú pecas, eres lo más semejante al diablo, porque el pecar considera que tu forma, tu obediencia o tus planes son mejores que los que Dios te dice. En simples palabras, te diciendo, mira a Dios, voy a hacer esto porque es lo mejor. Y le estás poniendo a nivel de Dios. Y Dios te dice, eso no es así. ¿Se fijan? Y a veces tendemos a pensar que Dios es así, pero cuando pecamos es lo más parecido al diablo. Y si quieres parecerte más, miente. Hay más parecido al diablo, y casi igualito, la imagen. Casi misma del enemigo. Fíjate que, ¿cuáles fueron? Ya tenemos, obviamente, ¿cómo se introdujo el pecado en el hombre o por causa de Satanás, el diablo? ¿Cuáles fueron sus efectos y por qué soy responsable? Y cuando hablo de los efectos, esto es lo que encontramos en las Escrituras. Romanos capítulo 6, verso 23. Lo conocen de memoria, casi todos. Si no lo conocen, búsquelo. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Ahora, cuando consideramos esta realidad, podemos ver aspectos muy generales en cuanto al tema de la muerte. Uno, la muerte es la consecuencia activa del pecado, es fácil. Eso es lo que yo veo en el texto. El texto dice, sin duda, esto es lo primero que uno observa al leer la paga del pecado es muerte. Y cuando el apóstol Pablo habla con respecto a esto, nos introduce a una realidad que es dual. ¿Qué significa? Cuando hablamos de realidad dual, o cuando hablo de este tipo de realidad, es que dentro de ti, que si eres creyente, vas a experimentar una lucha constante. ¿Hago lo que Dios dice o hago lo que yo quiero? No sé si te ha pasado, o no sé si te pasó hoy día. ¿Voy a la iglesia o me quedo acostado? Buena pregunta. Bueno, esa es una, podríamos decir, una realidad dual, porque día a día en ti habitan dos naturalezas. Una naturaleza transformada por la gracia del Señor y una naturaleza corrompida, aunque no estoy sujeta a ella. Fíjense lo que dije, no estoy sujeta a ella. Por lo tanto, cuando yo decido ahora pecar, es porque tú quieres pecar, no porque eres esclavo del pecado. ¿Entienden? Volvemos en cierta medida y en cierto grado a la misma actividad de Adán. Tengo la capacidad de decir, mira, eso no es lo que a Dios no le gusta y voy a hacer lo que Dios quiere. Ahora,
Esto nos introduce, como les dije, a una realidad actual en la cual el creyente puede entender la obra de la gracia divina y al mismo tiempo debe entender las obras de la carne. Lo van a ver, si no lo han visto, espérese una hora o 2 horas más y va a entender mucho más en práctica lo que es luchar contigo mismo por hacer lo que Dios quiere o no hacer lo que Dios quiere. Cuando Pablo habla en este pasaje, porque la paga del pecado es muerte, él está haciendo una antítesis, es decir, mira, si vives conforme a la carne vas a morir, si vives conforme al Espíritu vas a vivir. Esa es la consecuencia. Antes vivías para el pecado, hoy vives para Dios. Antes hacías el pecado y te gustaba el pecado, ahora no, haces lo que es justo porque eres esclavo de Cristo. Es una realidad actual. Pero, ¿qué está tratando de hacer Pablo acá? Está diciendo, mira, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Es como decir, ok, mira, típico que a veces pasa cuando uno habla de la seguridad de salvación con un hermano, dice, ok, somos creyentes, la salvación se da segura, entonces puedo pecar. De ninguna manera, Pablo dice que no. No tengo libertad para pecar, porque si fui esclavo del pecado, ahora sigo siendo esclavo, pero de otra persona y de otro dueño, Cristo. Y ahora me someto voluntariamente a Él. Entonces, no puedo perseverar en el pecado. Al contrario, vivo conforme a la gracia que se me ha dado por gratitud a aquel que me salvó. Fíjense que cuando hablamos de este pasaje vemos, primera realidad, una realidad dual. Segundo, el hecho de haber pecado en el mundo muestra en consecuencia su reino para muerte. El pecado reinó cuando Cristo no estaba, pero cuando Cristo reinó, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Cuando el pecado se introdujo al mundo, el pecado y por medio de la ley se potenció. ¿Qué significa? Pablo le dice básicamente, mira, la ley dice, no matarás. Pero si yo no supiera que no debo matar, entonces estoy libre del pecado porque no dice nada. Que a veces es lo que queremos hacer nosotros, ¿cierto? Dios no dice que no puede hacer eso, aunque tu conciencia dice, está mal, está mal, está mal. No, Dios no dice. Algo parecido. Cuando la Biblia dice, y Pablo dice, mira, no debes hacerlo, la ley lo que hace es decirte, mira, eso es pecado y te muestra el pecado. Esa es infracción de la ley, por lo tanto estás haciendo lo que Dios no quiere. Entonces, el pecado se muestra realmente pecado por medio de la ley y obviamente por medio de las obras que nosotros hacemos día a día. Tú vas a ver cómo vives de acuerdo a lo que haces. Yo voy a ver lo que crees por cómo vives. Es fácil. Tú si eres creyente, vas a vivir como creyente porque eso es lo que dices ser. Pero si dices ser creyente y no vives como creyente, entonces hay algo que no me calza. ¿Cómo alguien que dice ser creyente no vive como creyente? Claro, mi pastor allá en Recoleta decía, es ilógico pensar que una persona que camina como un pato, piensa como un pato, huele como un pato, es perro. Es ilógico, ¿cierto? No, huele como pato, camina como pato, hace cuac como pato y es perro. No, el perro es pato. Bueno, si te gusta el pecado, amas el pecado, vives el pecado y no te importa la cosa, pero vienes a la iglesia y dices que eres creyente, es lo mismo que decir que el pato es perro. No, puede ser. O eres creyente o no eres creyente. ¿Cómo yo lo sé? Las obras me lo dicen. Ahora, miren, el hecho de haber pecado en el mundo muestra obviamente la consecuencia de que el pecado reinó en un tiempo. Ahora, el pecado nos introduce a tener un derecho. ¿Ustedes sabían que tener pecado nos hace tener un derecho? ¿Y bien merecido? ¿Sí? El pecado nos permite tener un derecho y esto implica que en este derecho no tiene que ver con alguna virtud, ya sea subyacente a nosotros, sino al contrario, como un derecho de castigo como consecuencia del pecado voluntario de Adán. Tú tienes un derecho. Si tú dices, mira, Dios es injusto, Dios te dice, yo te voy a hacer justicia. El infierno. Ese es tu derecho. Porque la paga de tu pecado es muerte. Por lo tanto, fíjate, cuando Adán pecó, se introduce la enfermedad, se introduce el dolor, se introduce la muerte. Antes no había muerte.
se introduce la vergüenza. ¿Tú sabías que antes de pecar Adán y Eva no tenían vergüenza de estar desnudos? Eso dice la Escritura, estaban desnudos. Pero cuando comieron del fruto, dice la Escritura que se vieron desnudos y se hicieron delantales con hojas. Porque vieron que estaban desnudos. Vergüenza. Y fíjate que cada vez que pecas, no sé si te pasa, pero pasa algo muy parecido. Hay vergüenza, sí. Hay dolor, sí. Y también hay un sentir de no querer, de que Dios no me vea, Señor, por favor, no me vea. Ahora no. Pero uno sabe que tenemos perdón en Cristo, y ahí uno se regocija y gracias a Dios, porque puedo ir ante ti con mi pecado, y dice, Señor, límpiame y gracias por tu gracia, no quiero hacerlo más. Mira, el pecado te da un derecho, y el pecado nos introduce a un estado, y es la muerte. ¿Ustedes saben que el estado es una muerte? ¿Sí? La muerte es un estado que nos ayuda a entender ciertas cosas. Fíjense, ya les dije que la muerte, cuando hablamos de la muerte, el término, o en términos generales, este término es, en simple palabra, significa término de vida. Qué interesante, ¿cierto? Qué brillante. Término de vida. En simples palabras, es la culminación del hálito de vida que Dios produce en el hombre, porque Él es la vida en sí mismo. Él es quien la da y Él es quien la quita. De hecho, la Biblia dice que todas las almas le pertenecen a Dios. Todas. Entonces, si todas las almas le pertenecen a Dios, Él es responsable de dar vida y de quitarla. Yo me diría, ¿y qué pasa con alguien que se suicida? Buena pregunta. ¿Qué se la responde el pastor? Porque ahora no hay tiempo. O después. Pero miren, cuando hablamos del pecado o de la muerte es la culminación, y obviamente a su vez la muerte es la culmine de vida física, pero no así del alma. El alma, querido, sigue existiendo. El espíritu sigue existiendo. Algo interesante de la muerte es que la muerte también es definida como separación, que significa, en simples palabras, cuando yo muero, mi parte material física perece, pero el alma continúa. La Biblia dice que hay un cuerpo terrenal y un cuerpo espiritual, dos cuerpos diferentes. Uno que perece rápidamente y lo va a ver en el tiempo, como empiezan a salir canas, las dolencias empiezan a aparecer más y más, ¿cierto? Y uno, yo creo que hoy algunos más ya sí te entiendo, lo sé, lo veo en mi cuerpo. Pero hay otra muerte que es de otro tipo y de otra forma. Miren, la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, y por eso quise hacer todo eso, dice de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto hay un juicio. Por lo tanto, cuando hablamos de la muerte, debemos entender que la muerte está determinada. ¿Qué significa esto? El texto dice de la manera que está establecido. Dios es responsable de todo lo que nosotros entendemos como el producto de la muerte, no de la muerte en sí misma. Porque la muerte, acuérdense, es producto del pecado que yo cometo. Dios es responsable y Dios establece cuándo muero, cuándo vivo, y si quiere quitarme o darme una vida. Él lo establece. Cuando hablamos de este pasaje, no podemos ignorar la realidad de Cristo en medio. Realidad que así como Cristo se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con todos los pecados mediante su sacrificio, así Dios estableció la muerte. Si Dios estableció la muerte de Cristo una vez y para siempre, entonces, ¿morimos cuántas veces? Una. No hay más vuelta atrás. No hay otro, Dios, mira, dame 15 años más. Aunque sí hay casos en que Dios le concede a un rey un tiempo más. Pero son la excepción a la regla. Generalmente no concede. Te dice, hasta aquí llegó tu día y se acabó. Y como les dije al principio, ni siquiera uno piensa en morirse. Pero la muerte es parte porque Dios la estableció. Y esto significa que la muerte es una determinación pasada. ¿Qué significa? Esto significa que la soberana voluntad de Dios es Él quien determinó esta consecuencia en relación al pecado de Adán.
¿Cómo yo sé eso? Fácil. Cuando Dios le dice a Adán, no comas del árbol o del fruto, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. Dios le dijo una consecuencia a Adán, mira, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto que está en medio del huerto no comerás de él. Es la única cosa. Era la única cosa a la cual Dios estableció y estableció también el castigo. Comes, mueres. Consecuencia. Bien, el pecado obviamente nos introduce a la consecuencia que es la muerte, y la muerte es una realidad presente, y esto significa que la muerte, si bien es una consecuencia del pecado, nos introduce en un estado de separación física desde el inicio de nuestra existencia hasta usted no sabe cuándo. ¿Qué significa? Usted puede morir en el vientre, ¿no? ¿Sí? Usted no se puede decidir eso. Puede morir al año, a los 2 años, a los 2 meses de nacida. ¿Quién determina eso? Dios. ¿Por qué? ¿Qué responsabilidad tenía ese pequeño? Una pregunta. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Bueno, porque Dios es muy misericordioso, ¿no? Y Él hace lo conforme a su voluntad. ¿Cómo es eso? Bueno, si Dios entiende que un bebé que no tiene libre elección, que no puede entender el Evangelio, y Él decide llevárselo, y Él está actuando en misericordia con ese bebé, porque se va al cielo. Y eso es misericordia. Entonces, su voluntad se ha hecho en base a su misericordia que Él ha establecido para con ese infante no nacido. Uno diría, pero ¿por qué me quita la dicha? Esa es otra pregunta. Él conoce el futuro mejor que tú. Él sabe lo que hace. Él sabe de ese amor. ¿Por qué es tan doloroso? Bueno, es parte de la vida. Acuérdate de Adán. Cada vez que te pregunten esas cosas, pregúntale a Adán por qué se te ocurrió pecar. Y vas a darte cuenta que a la larga vas a decir, Señor, yo soy responsable. Porque la consecuencia de Adán hoy la llevo yo. Y la llevamos todos. No hay hombre en el mundo que no lleve esa consecuencia. Fíjense que la consecuencia del pecado nos introduce en un estado de separación física desde el inicio de nuestra existencia. Esto hace de la muerte una realidad presente, queridos. Y eso significa que puede venir hoy, en 2 minutos, 2 días, no sabemos. Presente, siempre constante. Primera cosa es que la muerte está determinada por Dios. Segunda cosa, la muerte está direccionada. ¿Qué significa? La muerte está involucrada no solamente animales, sino personas. Y en este pasaje tiene que ver más con personas. Porque dice, para los hombres, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y si bien la muerte es un estado de consecuencia de la desobediencia, esto tiene una dirección y es para los hombres. Y implica a todos los hombres de toda la raza, de todo el mundo. Ninguno se escapa. Salvo algunos que sí. No, ¿se acuerdan? Y no caminó con Dios. Y no murió. Porque se lo llevó Dios. Elías no murió. Se lo llevó Dios. Y podríamos decir, pero ¿por qué ellos sí? Y Dios te dice, ¿quién eres tú para cantar conmigo? Guarda silencio. Yo sé lo que hago, mejor que tú. A veces le he preguntado, y de hecho muchas de estas preguntas, muchos a jóvenes sobre todo, si Dios le dijera, si están dispuestos a morir por Cristo, ¿qué dirían ustedes? ¿Están dispuestos a morir por Cristo, sí o no? Amén. Uno, dos, amén. ¿Alguien más? ¿Están dispuestos a morir por Cristo, sí o no? Amén. ¿Y a vivir por Él? Y fíjense que vivir es más difícil que morir. Morir, pero vivir
¿Cuánto tiempo? Todos los días. Cada minuto, cada instante de mi vida determino vivir para Dios. Sí, morir es facilito, me pasan la pistola, ya me pegan, me cierro el ojo y me muero, no digo nada, fácil, pero vive para Él. Y vas a ver que es más difícil vivir para Él que morir para Él. Pero también va a depender. ¿Qué tanta convicción tienes de que Él es tu Señor? Porque puedo decir, es más fácil vivir, sí, puedes vivir toda tu vida y al fin de tu tiempo dejarlo. ¿De qué te sirvió? Para darte cuenta que nunca fuiste creyente. Bueno, la muerte está determinada y está direccionada hacia los hombres. Dios dice, habiendo establecido en su voluntad que los hombres mueran, nos lleva a pensar cuántas veces mueren los hombres. Porque dice, está establecido para los hombres que mueran. Ok, ¿cuántas veces? ¿Qué dice el pasaje? Ok. Pero hay un conflicto en mi mente y en mi corazón porque dice otro pasaje en Apocalipsis, capítulo 20, verso 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ah? ¿Cómo? Dice el texto que hay una muerte, pero hay otro pasaje en Apocalipsis que dice muerte segunda. ¿A qué se refiere? O sea, ¿hay una o hay dos? Buena pregunta. Y quiero llevarte a lo que dice el texto. ¿A qué se refiere entonces Hebreos cuando dice que mueran una sola vez? ¿Qué está queriendo decir el escritor con esto? Bueno, si ustedes leen el pasaje, y por temas de tiempo no lo vamos a hacer, pero si leen el contexto, el escritor está hablando de la muerte sacrificial de Cristo en propiciación y en pago como una ofrenda agradable al Señor una vez y para siempre como los hombres mueren. En su contexto, por lo tanto, tiene que ver con una muerte física. Mientras que en el pasaje que muestra en Apocalipsis muestra una muerte espiritual. Miren lo que dice en Apocalipsis, si tienen su Biblia ahí, en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y miren lo que dice, vamos a leer de ahí. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Como muertos. Muertos, dice ahí. Grandes y pequeños ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Un muerto a ser juzgado? Es raro, ¿no? ¿Cómo un muerto va a ser juzgado? ¿Cómo alguien que ya murió va a ser condenado o juzgado nuevamente? Y fíjense que el texto dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces, ¿a qué muerte está haciendo referencia Hebreo? Hebreo está haciendo referencia a muerte física. Pero aquí está hablando de otro tipo de muerte, que es lo que dice el verso 14. Miren, sigamos leyendo. Verso 13. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fíjense, la muerte segunda tiene que ver no con una separación de estado de físico, sino una separación de aquel que es la vida. Dios. No significa que Dios no está presente, pero la plenitud del gozo que podrían experimentar o que experimentaron en la mínima parte de la bondad de Dios, cuya bondad, y de la justicia de Dios, se reduce a nada. Infierno. Infierno. Cuando hablamos de muerte segunda, queridos, tiene que ver con una muerte física, perdón, espiritual. La primera muerte es la que todos morimos. La segunda muerte, fíjense que aparecen todos.
excepto los creyentes. Fíjense que dice que estaban los creyentes, dice que todos fueron juzgados y ahí apareció un libro, pero el libro nunca se utilizó para decir, este es creyente, no es creyente. No, 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 no. El libro nunca fue ocupado para eso. Él dice que los hombres fueron juzgados por las obras que estaban en los libros. Y fueron juzgados por sus obras. En este pasaje, querido, muestra obviamente lo que es la implicación de la separación de aquel que es la vida, Dios. ¿Te imaginas un día sin Dios? No podrías imaginártelo. Porque todo lo que eres y cómo te sustentas es por Dios. ¿Cómo te lo imaginas? Tú dirías, ¿y qué habría entonces? Bueno, estaría Dios, pero no mostrando nada de misericordia, sino una horrenda expectación de juicio y tormento por la eternidad. Por la eternidad. Si tú piensas que hoy el sufrimiento es algo tan malo, imagínate cuando en medio del sufrimiento ya no esté Dios. Como causa de, como las personas que puede revertir eso a favor de las personas, ya no existe esa posibilidad, sino la consumación de su vida. Piensa en personas que pueden estar en ese lugar. Familiares, amigos, hijos, nietos. Bueno, ahí van a estar. Muerte segunda. Y fíjate, y miremos el pasaje porque dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Juicio. Juicio. ¿Pero a qué tipo de juicio se refiere cuando vemos esta palabra? Cuando dice juicio, ¿qué tipo de juicio? ¿Habrá más tipos de juicio? Sí, hay diferentes tipos de tribunales. Y fíjate que cuando se habla de este pasaje como juicios o crisis, que se le llama la palabra en el texto, se despliega una variedad muy grande de lo que es su significado, pero cuando lo vemos netamente en el Nuevo Testamento, tiene que ver con un fallo judicial, con un veredicto dictaminado de la corte en contra de los acusados. Dios dictamina muerte. Consecuencia. Y esta muerte tiene que ver con un aspecto general, muerte para todos. Todos mueren, pero no son juzgados todavía. Fíjense que es interesante notar que Dios en su primera muerte a todos los introduce en ella. Todos pasan por ella. En su segunda no todos. Solamente aquellos que nunca reconocieron que Cristo es su Señor. Quiero decirte algo, si tú no eres creyente, te recomiendo que lo seas. Fíjate, te recomiendo. Aunque Dios dice, te manda que te arrepientas. Arrepiéntate. Porque hoy Dios te ha mostrado misericordia y bondad. Pero va a haber un tiempo en que ya no va a haber más. Va a llegarte la muerte y el juicio te espera. Hay un juicio, el juicio de la muerte está, pero viene otro, que es peor que ese. Si encontramos que la muerte es mala y causa dolor, imagínate la segunda. ¿Tú crees que te vas a acordar de tu hijo? No te vas a acordar de tu hijo. Porque imagínate, si el Hades, que ya es malo, da temor. El texto dice que en Apocalipsis que la muerte y el Hades fueron lanzados en agua de fuego. Ahí. ¿Cómo será el otro? Es como decir, si la peli es mala, anda San Miguel. Ahí sí que es más, y hay malo del otro lado, peor. Bueno, así es el infierno. Dios ha dictaminado un veredicto para toda la humanidad en la cual todos participamos y en la muerte creemos. ¿Y sabes qué me gusta de la muerte? Que si yo soy creyente puedo decir, igual que Pablo dijo, sea que muera, sea que viva, del Señor soy. No importa. O puedo decir, como dijo en Corintios, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿O dónde está o sepulcro tu victoria? ¿Qué significa? No te temo. Porque sé que hay uno que vive y por ese vivo yo. Gloria a Dios.
Pero si no eres creyente, teme, porque la muerte te va a picar, te va a condenar y te va a matar una vez y para siempre. Y no hay vuelta. No hay vuelta. Mira, cuando hablamos de los juicios hacia el creyente, hay dos palabras diferentes cuando se habla de un juicio, de un tribunal, perdón, hacia el creyente y hacia el incrédulo. Dos tribunales diferentes. Es como ir, no sé por qué me es familiar, al juzgado de policía local y dice, ¿a qué juzgado va? Al 10. Ah, no, tú no soy del 10. ¿Eres creyente o incrédulo? Creyente. Ah, no, tú no eres de ese. Ándale para afuera, ya está pagada la multa. ¿Ok? Este es tu espacio. Espérate ahí. Bueno, cuando hablamos del tribunal hacia el creyente, ese tribunal no es un tribunal en el cual Dios te va a condenar. Al contrario, Dios no te condena, ni Cristo te condena porque Cristo pagó. Lo que va a hacer el Señor, va a decir, ok, Jimena, yo tengo una imaginación mía. Jimena, todas las obras de ella caen así de los bolsillos, se hicieron polvo. ¿Qué te pasó, Jimena? Chamusca pasaste, pero pasaste. Eso dice la Escritura, así como por fuego. Pero pasó. La condena, y voy a ponerle comillas condena, realmente no es condena, sino es premiación. Porque Dios te va a premiar con el único objetivo de que tú le digas, Señor, esto es tuyo. Si algo hice, es porque tú lo hiciste en mí y esto es para ti. Nada más. Para que el Cristo resucitado le diga al Padre, es tu gloria. Fíjate que eso hace Cristo. Y eso es lo que hace el tribunal de Cristo. El otro tribunal que lo hace Cristo no es para premiarte, es para establecer un derecho, juicio y condenación eterna. No hay más. No hay premios, solamente hay un derecho. ¿Condenación? Yo no sé si hablas mucho de la muerte, yo creo que no, pero creo que hemos hablado suficiente de la muerte. Y quiero que pienses en lo siguiente. Yo no sé si eres creyente o no, yo espero que sí. Pero si eres creyente, piensa en lo siguiente. ¿Quién le voy a ofrecer al Señor? ¿Con quién voy a llevar? ¿Voy a poder escuchar de mi Señor, bien, buen siervo fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo espero eso. Espero esforzarme lo que más pueda en esta vida para que cuando llegue a donde está el Señor, hice esto, no fue mucho, pero hice algo, traté. No me quedé, traté de seguir creciendo en el conocimiento de tu persona, traté de seguir avanzando siendo más como tú, me esforcé, me negué a mí mismo, morí a mi carne, traté de hacer cada día más como tú. Esa fue mi meta. Y traté de lograrlo. Di tú. Yo lo único que espero en la gloria es escuchar del Señor decir, bien, buen siervo, fiel. ¿Tú lo esperas? Amén. ¿Y si lo esperas, qué estás haciendo hoy? Buenas noches. ¿Verdad que gratis? Atento siempre. Si tú eres incrédulo, hoy tienes una oportunidad de reconciliarte. Uno ya pagó. Pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Una vez y para siempre. El sacrificio perfecto ha sido entregado. Tienes dos opciones. O lo aceptas como el único y suficiente medio de salvación, o lo pagas tú en el infierno. No hay más opciones. Fíjate que uno pagó justos por los injustos para llevarnos a Dios. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe. Dale gracias por la muerte. Porque yo no le temo a la muerte. Yo no sé si tú le temes a la muerte. Probablemente sea como muera, pero no a la muerte. Porque un día veré que traspasa y ya no habrá muerte ni dolor. Va a haber paz. Gloria al Señor, porque hoy podemos decir, si hoy muero, sé a dónde voy. Si hoy muero, sé que se acaba todo. Pero empieza algo totalmente diferente, incapaz de poder llegar a pensarlo como lo pienso hoy. Bueno, Señor, te damos